Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Señoras y señores, estamos en este momento del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Y bueno, saben ustedes que ya arrancó la propuesta de esta temporada de pileta 2022-2023, para todos, para la familia, donde tienen solario, actividades acuáticas, pileta libre exclusiva, con temporadas que son, por un lado, diario, semanal, quincenal, mensual, la temporada completa. Bueno, así que esa es la propuesta del Centro Asturiano de Buenos Aires para disfrutarlo, para seguir viviendo el asturiano. Así que bueno, ya está en marcha. Los valores están disponibles obviamente en la administración de la institución, en el campo Covadonga. Pueden llamar sino también al 11 50 27 00 81. Reitero, 11 50 27 00 81, 11 50 27 00 81 para mayor información allí en esta temporada de pileta 2023, ya en este caso porque estamos en este mes de enero, en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Por un lado la temporada de pileta, en este caso, pero por el otro lado, para los más chicos, también está la colonia de verano, que arrancó obviamente en este ciclo 2022-2023, para chicos que van de 3 a 12 años de edad, de 3 a 12 con media jornada, pero también con jornada completa, con actividades deportivas, con recreación y talleres, tienen natación, pileta exclusiva, una excelente propuesta con guardia de preingreso, media jornada, jornada completa, así que la mejor colonia de verano está ¿dónde? En justamente el Centro Asturiano de Buenos Aires, allí en Avenida Libertador 1081, en Vicente López, en el campo Covadonga. Les doy un teléfono que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101. Hay un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar, o el teléfono, lo reitero, 11 35 93 0101, para que tengan en cuenta y puedan disfrutar y compartir también este momento tan especial y tan particular. Por un lado, para los pequeños, por otro lado, para la familia, y compartir y disfrutarlo realmente de las actividades que tiene la institución. Actividades también muy importantes, porque, por ejemplo, a través del DAS, que es el Departamento de Actividades Sociales, tienen Pilates y Aquagym en el campo Covadonga, en Avenida Libertador 1081. Pilates, Mat, los lunes y los miércoles a las 19. Recuerden, lunes y miércoles a las 19. Aquagym, los jueves, sábados y domingos a las 16. Jueves, sábados y domingos a las 4 de la tarde. Para consultar estas actividades pueden llamar a este teléfono 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95. Y les recordamos también que hay otros medios de contacto del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es dos mails que les voy a brindar: asturiano1081 números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro es informativos @centroasturianobsas.org.ar. informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y si no, les doy un teléfono de fácil numeración, no se van a perder con este número. Para cualquier informe, allí lo pueden llamar al Centro Asturiano: 11 51 58 58 58. Les voy a contar, el año pasado, un éxito total, lo que fue el Team 60, para aquellos mayores de 60 años, obviamente. Obviamente, claro, este año seguro van a seguir con todo esto, ya nos van a contar, del Centro Asturiano, pero vamos a recordar la charla que mantuvimos con la coordinadora del taller de yoga emocional y creativo del Team 60 del
del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es Ana Casanueva. Ana, muy buen día, buen sábado, bienvenida. Óscar Di Profio Bernardes la saluda. ¿Cómo va? Hola Oscar, buenos días, ¿cómo estás? Bien, qué gusto, ¿eh? Gracias, Ana, por este ratito en este sábado a la mañana, también para estar con nosotros, Con mucho gusto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Ana, yo recién estaba haciendo una introducción, justamente, de esta propuesta tan especial. Ya hace mucho tiempo atrás me había contado Pilar Simón, un poco de la propuesta que tenían de este asturiano Team 60, pero bueno, quiero que usted nos cuente algo más. ¿Cómo surgió esta propuesta de este Team 60? Cuéntenos un poquito. Bueno, un poco la propuesta surgió a partir de los mismos socios estaban pidiendo actividades Sí. como para poder llevar a cabo a partir de los 60 años y más. Y bueno, a partir de ahí surgió una comisión que formamos socios. Y con esta comisión empezamos a trabajar, a armar un programa Sí. que tiene como función crear un espacio para promover un envejecimiento activo Sí. y saludable. Ajá. Y también promover la interacción entre los adultos mayores. Bien. Bueno, esta subcomisión sigue funcionando y hace el seguimiento de las actividades. Sí. Y los días martes, como bien dijiste, no sé si te puedo tutear. Por disculpa. favor, por supuesto. Somos jóvenes Bueno. todos, así que vamos Bueno, nomás. somos jóvenes, ahí está. Yo los días martes me hubiera encantado que pudiera hablar la coordinadora, pero Sí. bueno, se dio así. La próxima vez va a hablar ella seguramente y va a poder la vamos a expresarte invitar. un poquito más. Claro que Claro. sí. Pero tiene el martes, el taller tiene como objetivo trabajar la cognición a través de actividades Sí. y juegos que promuevan la diversión y la interacción entre los participantes. Sí. Está dirigido por Laura Sartoris, ella es psicóloga Ujú. y además la coordinadora de los talleres. Bien. Eso es el día martes por la mañana. Sí. Los días viernes por la tarde de 14 a 17 horas Sí. funciona el yoga creativo y emocional. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, A que ver le si lo puedo curioso, ¿no? explicar. ¿Qué es? Cuéntenos. Bueno, un poco es un espacio donde trabajamos, como bien dice el título, Sí. el yoga, pero adaptado a las necesidades de los participantes. Ajá. Para eso utilizamos sillas, bandas elásticas, Sí. pelotitas, Bien. colchonetas, Ujú. para que los participantes, de acuerdo a sus posibilidades, Sí. puedan llegar a las posturas en forma más cómoda y Bien. que todos podamos hacer lo que podemos. Claro. En ¿Sí? forma ¿De natural, acuerdo? naturalmente, claro. Sí. Naturalmente. Perfecto. Y eso sí o sí, la primera parte del taller funciona con trabajo físico, que no es solo un trabajo físico, sino que también trabajamos la mente, trabajamos la concentración, la Bien. respiración, la Ujú. relajación al final Perfecto. de la clase. Ujú. Y después viene otra parte del taller, sería el segundo bloque, Sí. donde trabajamos con cuentos, con reflexiones, con Ajá. visualizaciones, Bien. que nos permiten trabajar la otra parte también del ser humano, ¿no? Porque si lo queremos ver en forma holística, Sí. ¿no? Cuerpo, emoción, lenguaje, Sí. alma, vamos trabajando con distintas técnicas de manera de poder trabajar nuestras Sí. emociones para poder gerenciarlas de una manera más efectiva, Sí. cómo podemos comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. O sea, lo de físico y manera espiritual, efectiva. ¿no es cierto, Ana? Físico y espiritual. Exactamente. Claro. Bien. No falta el juego, Ujú. jugamos Sí. con juegos físicos, con juegos intelectuales, Bien. mentales. Bien. Así que bueno, nos divertimos la verdad que Qué muchísimo. bueno. Qué bueno. ¿Y quiénes en ese pueden, momento, sí. pregunto, quiénes pueden ser parte en todo esto? O sea, ¿quiénes se pueden involucrar en esta propuesta y la invitación para la gente, ¿no es cierto, los amigos? Cualquier persona Ujú. mayor de 60, obviamente que si llega alguien de 58 y quiere participar, bienvenido sea. Adentro, adelante, como tiene que ser. Bien. Claro, adelante. Sí. Que tenga ganas de participar porque es gratuito, Bien. es totalmente gratuito, solo se tienen que anotar vía Ujú. mail o WhatsApp
Bien. Así que están invitados. La verdad que se han formado 2 grupos Sí. hermosos, Ajá. tanto en Vicente López como en Solís, Sí. con gente que muy creativa, comprometida, inteligente, Ujú. divertida, que realmente nos divertimos mucho. Sí, sí, sí. Y en cada taller se produce una magia, Ajá. realmente, Sí. porque yo llevo harina y agua, Sí. pero en realidad los que amasan, Sí. son los integrantes. Los protagonistas son ahí, Entonces, claro. los protagonistas Sí. son ellos. Sí, 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 sí. Así que realmente yo los invito a que se animen, a que Bien. prueben y ver qué pasa. Perfecto, Ana. Y aparte algo muy importante, hay alguien que detrás de toda esta propuesta tan especial que hace el Centro Asturiano de Buenos Aires y lo está auspiciando, ¿no es cierto? Que es justamente el Principado del Reino de Asturias. Es así, ¿no es cierto? Exactamente, Bien. exactamente. Bien, bien. Y ahora, para este domingo, te escuché que estabas contando Sí, que, para mañana. que iba... Exacto, el Día del Niño. Sí. Preparamos con el grupo tanto del martes que participaron como del viernes Sí. una obrita de títeres Ay, qué bueno. para los más chiquitos. Qué bueno. Bien. Donde no dejamos de lado la parte cultural, así que no quiero contar, pero bueno, para que sepan que va a intervenir Asturias Bien. y un personaje de la mitología asturiana. Qué bueno. Así que bueno, Bárbaro. queremos que haya una interacción con los más chiquitos Sí, y sí. que las raíces Bien. se mantengan, Bien. ¿no? Y se sigan transmitiendo de generación en generación. Sumar la Así juventud, que bueno. sumar la juventud asturiana, los descendientes, ¿no es cierto, Ana? Así que me parece excelente. Así Ana, bueno, un cariño muy grande. Gracias, Oscar. Gracias. Igualmente. Bien, y luego de haber disfrutado de esta nota tan particular que tiene que ver con el Team 60 del Centro Asturiano, ¿qué les parece si nos vamos de lleno ahora con la música de Asturias? La música y estas gaitas asturianas que son muy, pero muy especiales para compartir y disfrutarlo junto a ustedes. Vamos con la música.